Compañeros senadores, compañeras senadoras, con su venia, compañero presidente. Emiliano Zapata Salazar nació en Morelos el 8 de agosto de 1879 en el pueblo de Chinameca, municipio de Ayala. Sus padres fueron los campesinos Gabriel Zapata y Cleofa Salazar. Sus estudios primarios los realizó con el profesor Emilio Vera, un viejo soldado de Benito Juárez. En su juventud trabajó como labrador y arriero. En su pueblo destacó defendiendo a los campesinos frente a los diversos abusos de los hacendados. Muere el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, municipio de Ayala, víctima de una traición. Emiliano Zapata se levanta en armas contra la dictadura de Díaz, apoyando a Francisco I. Madero, que había convocado una rebelión nacional. El 28 de noviembre de 1911 proclama el Plan de Ayala, donde exige distribuir las tierras de los grandes hacendados a los campesinos. ¿Por qué estalla la revolución? La perpetuación de Porfirio Díaz por más de 30 años en el poder generó una terrible situación en el pueblo de México, en donde la opresión, la pobreza, el hambre, la muerte por enfermedades curables, el analfabetismo, eran la constante que sufría la gente. Las libertades y los derechos de todo tipo eran ignorados. Existía una terrible desesperanza y la mayoría de la población estaba sumida en el fondo del sufrimiento humano. La rebeldía natural de los habitantes de Morelos fue aprovechada y bien conducida por el joven rebelde Emiliano Zapata Salazar, que al levantarse en armas cumplía así su juramento de niño, cuando en alguna ocasión a la edad de 5 años vio llorar a su padre y le preguntó: ¿por qué lloras, padre?, preguntó Emiliano. No llores, que nos aterras, es porque los amos con pistola en mano nos han quitado las tierras. En nuestro propio terreno nos vienen a maltratar como a perro en rancho ajeno, cuando somos del lugar. ¿Por qué no pelean contra esos tiranos y acaban la esclavitud? Hijo, tus palabras son brotes tempranos, no entras ni a la juventud. Ellos son muy poderosos, no los podemos vencer, parecen perros rabiosos, parientes de Lucifer. Yo haré que devuelvan las tierras robadas y se calme tu dolor. Es un juramento, no bravuconadas, te doy palabra de honor. Aunque yo he sido el 9º de tus hijos en nacer, he de trocar el veneno de tu dolor en placer. La letra de este corrido la hizo realidad y después de 9 años de lucha provocó condiciones que cambiaron la vida de este país de manera radical. Pero como siempre sucede, el gobierno en turno veía a Zapata como su enemigo, a tal grado que de revolucionario le empezaron a colgar calificativos de bandido y robavacas. Se generó la conjura desde el Palacio Nacional por órdenes de Venustiano Carranza, quien encontró en el coronel Guajardo al traidor que acabaría con la vida del prócer del agrarismo en México. Y el 10 de abril de 1919 mataron su cuerpo, pero su pensamiento y su obra se expandió por México y el mundo. A hombres como Zapata no se les puede matar de frente, siempre se acaba con ellos de manera cobarde y a traición. Desde la tribuna más alta de la nación, recordando la muerte de este prócer, quiero hacer con ustedes algunas reflexiones en voz alta. Compañeros senadores, compañeras senadoras, la República vive momentos aciagos similares a los que se vivía antes de que estallara la revolución en 1910. Tenemos un país con 60 millones de mexicanos en pobreza patrimonial, 28 millones de ellos en pobreza alimentaria, los cuales comen cuando mucho una vez al día, y algunos de ellos no saben siquiera si comerán algo el día de mañana. El hambre es el caldo de cultivo más idóneo para generar la irritación social y la desesperación que hace que el pueblo busque por la fuerza lo que no puede lograr con el producto de su trabajo y por la vía pacífica. La violencia, producto de la delincuencia organizada y la incapacidad gubernamental para controlarla, está desatada en todo México. De manera inusitada, el día de ayer, 10 de abril, el secretario de Gobernación, en una actitud triunfalista, da a conocer a la población que en 4 meses del gobierno de Peña Nieto van más de 4.200 ejecutados por el crimen organizado. Lo que no dijo, ni creo que se atreva a decirlo, es cuántas desapariciones forzadas ha habido en su gobierno.
¿Cuántos desplazados por la violencia? ¿Cuántos secuestros? ¿Cuántos feminicidios? ¿Cuántos robos? Y menos se atreverá a comentarle al pueblo que en México la situación es alarmante y como refiere el poeta Javier Sicilia, estamos al borde de la insurrección social. El miedo, el pánico y el terror se han apropiado del país. Por eso no nos debe de sorprender que el pueblo se organice a través de los grupos de autodefensa. Para el que no sabe leer los mensajes de Juan Pueblo, es un ya basta de miles de compatriotas que ante la indiferencia, la incapacidad y las complicidades de quienes gobiernan, decidieron tomar la justicia por su mano, y el gobierno, lejos de atender el reclamo social, hoy los ve como a Zapata en su tiempo, como enemigos y quebrantadores de la ley. Profesores inconformes con la reforma educativa que pretende conculcar derechos históricos y conquistas laborales, trabajadores que se ven agraviados por la reforma laboral, campesinos que están ofendidos por no ser tomados en cuenta en la cruzada contra el hambre y que en lugar de ser ellos quienes produzcan los alimentos para mitigar este terrible mal, hoy el gobierno de Peña Nieto prefiere a las transnacionales PepsiCo, Nestlé y Quaker, responsables de la desnutrición y la obesidad en México, sean premiadas, y nuevamente la política de darle más a los ricos y no darle nada a los pobres la aplica sin ninguna consideración. Organizaciones civiles, estudiantes, el pueblo organizado, disidentes del régimen, intelectuales, periodistas honestos, alzan la voz para plantear su desacuerdo con el estado de cosas con el que vivimos. Algunos puristas podrán criticar las formas, pero nunca podrán criticar las causas. Compañeros senadores, compañeras senadoras, esta institución republicana tiene que mandar un mensaje claro al país en esta fecha en que estamos conmemorando el 94 aniversario de la muerte del prócer Zapata. Le exigimos al gobierno de Peña Nieto y a los gobernadores de los estados que agoten el diálogo hasta sus últimas consecuencias con todos los movimientos sociales que existen en el país y que no caigan en la tentación de la represión de ningún tipo para callar las voces de los mexicanos y las mexicanas que, haciendo uso legítimo de su derecho constitucional de manifestarse, hoy le reclaman al gobierno solamente justicia, vivir en paz y con dignidad. Si el gobierno, con el argumento de hacer respetar la ley, decide aplicar la misma fórmula que le aplicaron a Zapata y a sus revolucionarios para disolver la inconformidad social, los senadores patriotas de la República sabremos dar respuestas contundentes para evitar que México entre en la vía de la convulsión social que absolutamente nadie quiere. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador de Medio.